Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Como hacemos habitualmente, rendimos nuestro crédito a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, a Radio Vaticana, a FM Millennium y también a Radio Mercosur, que nos toma para todo el cono sur de América Latina. Tenemos realmente un tema interesantísimo que poco se habla aquí en Miami, aunque hay multitud de venezolanos. Se habla mucho de política, se habla mucho de la situación económica, política y social que está viviendo Venezuela, que nadie ignora. González del Castillo, presidente de la Fundación Venezuela Siglo XXI, y de la Cátedra Internacional por la Libertad, Francisco de Miranda. Y me acaba de mandar algo bastante interesante. Gracias al gran arquitecto del universo por la oportunidad que se nos ofrece cada mañana. Queremos invitarlo al homenaje recordatorio del 237 natalicio de Simón Bolívar, que como hemos acostumbrado realizarlo cada año, haremos este próximo viernes 24 de julio ante su estatua monumento ubicado en el paseo de Biscayne Boulevard, cito aquí en el centro de Miami a las 11 a.m. Así que lo vamos a saludar a nuestro invitado de lujo, que evidentemente representa a Venezuela desde la cultura hasta la lucha diaria por recuperar la libertad y la democracia en su país. Doctor Luis González del Castillo, bienvenido, profesor. Bueno, muchas gracias, de verdad, a TV Radio Miami y bueno, a ti en especial por estar siempre, Ranuni, en toda... Estás, como dicen siempre, al día con todo lo que va aconteciendo, con todos los ingredientes de esta humanidad que estaba en este momento tan concernida, pues, de lo que significa la salud, lo que significa el tiempo, los minutos, cada mañana, como lo decíamos en la invitación. Y la verdad es que, bueno, la tarea que nos toca por delante a los que querramos coadyuvar en dejarle un mundo mejor a las generaciones venideras, es un reto como le ha tocado a cada generación, más o menos cada 12, 15 años, cada 3, 4 lustros, se cumple una generación. Y cada generación ha tenido que enfrentar a lo largo de los siglos etapas difíciles. Esto es una suerte de guerra mundial sin bombas. Entonces, gracias por el contacto y la oportunidad de expresarme a través de esta prestigiosa televisora. Luis, realmente hice mucho protocolo a presentar el programa porque le das una importancia que merece el gran Simón Bolívar, cuando en realidad la sociedad venezolana, aquí en el sur de la Florida particularmente, está más metida en la competencia política. Primero, por supuesto, me imagino, recuperar la libertad y la democracia en Venezuela, y muchos otros involucrados en la política americana. En función de ello, que tú te ocupes de rendirle este homenaje a Simón Bolívar, es algo que realmente gratifica, no solo a los venezolanos, sino también a todos los latinos. Bueno, en efecto, la realidad es que cuando tú ves la historia y la ves dentro de la perspectiva de lo que significa, llamémoslo así, el mundo por venir, ves que
hay una continuidad, unos dicen que es cíclica, que es una circunferencia, pero ocuparnos de los valores, de los principios. Fíjate que justamente se puso un poco de manifiesto ese tema de lo que significan, cuáles son los paradigmas, los valores, los hombres y mujeres que en una etapa vivieron y qué nos legaron. Entonces empezaron con todo ese problema que hay acá, digamos, del debate de lo que es la globalidad o la globalización o que es el nuevo orden mundial. Y entonces empieza una gente por una situación de la lucha por la igualdad ante la ley, de la igualdad desde el punto de vista del respeto a la dignidad humana, de los derechos humanos. Yo pienso deformar y malutilizar eso. Entonces vamos a derrumbar estatuas y vamos... Me acordé de esta gente que estaba con los terroristas y la gente extremista derrumbando estatuas, o cuando prohibían en el Tíbet tener sus religiones, etc. Yo creo que en este país que en efecto Simón Bolívar conoció, y en efecto sabemos pues que Miranda, que lo antecedió, y Washington, Jefferson, Madison, hay mucho que discutir y que aprender, y por supuesto hay que en el momento aquí y ahora proyectar hacia el futuro sobre esos valores, pero no derrumbando estatuas. Nosotros queremos hacer ese homenaje y de hecho lo venimos haciendo cada año. Ya personalmente pues he estado en 3 oportunidades, esta sería la 4ª, en el exilio, frente a esa estatua que no es para nosotros un símbolo frío, un símbolo como de protocolo, sino es, como tú lo decías, una cosa viva, que es los valores de la libertad, que es el valor de la dignidad humana, y discutir eso en el momento en que las personas están hablando sobre lo que parece que es una agenda donde estamos entre los buenos y los malos. Entonces la gente que quiere de alguna manera calificar a los otros que están en una acera porque tengan alguna preferencia desde el punto de vista sexual, o porque tengan alguna creencia religiosa, o porque tengan desde el punto de vista político una alineación, y le hacen un flaco servicio precisamente a la grandeza de lo que es esa igualdad, lo que es la fraternidad, y bueno, esa Revolución Francesa que acaba de pasar el 14 de julio al 24 de julio, que es el natalicio de Bolívar, son 247 años, que se dicen fácil, ¿verdad? Hace un cuarto de milenio, y bueno, 33 años después que Miranda, que cumple 270 años, cumplió hace unos días. ¿Qué significa recordar a esos personajes? Bueno, yo creo que significa identidad cultural, significa reflexión sobre qué nos dejaron las generaciones que nos antecedieron, ¿para qué significa el valor de la vida, el valor del tiempo? ¿Qué le podemos legar a los que vienen? Y por eso te decía que a cada generación y en cada mundo que le tocó vivir, a Miranda le tocó vivir más que todo el siglo XVIII, ya era un héroe cuando nació Bolívar. Bolívar terminó el siglo XVIII, pero realmente le tocó vivir el comienzo del siglo XIX. Como sabemos, muere en 1830, o sea, vivió 30, la tercera parte del siglo XIX, pero en ese ir y venir y en ese aprender sobre la historia, sobre, como tú decías, la economía, la política, pero también la tecnología, la ciencia, qué significa esta pandemia, de dónde vienen estos procesos en los cuales se parecía que se habían aprendido los protocolos de un mundo que nace después de la Segunda Guerra Mundial, donde empiezan a crearse instituciones mundiales para que haya cooperación internacional efectiva, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que nos está pasando? Yo creo que estamos en un tiempo de cambio, en un tiempo de sopesar mejor los desempeños de los burócratas que en algún momento piensan que se pueden desvincular de lo que realmente al final a los que sirven, que es a las naciones y al presente y al futuro de esas naciones, porque los alineamientos de intereses subalternos o de intereses que no están demostradamente, digamos, ser los intereses superiores de la humanidad, sino que empiezan a haber otros intereses que lamentablemente nos desvían del cumplimiento de nuestra responsabilidad dentro de cualquiera, digamos, de lo que serían nuestros desempeños, seamos médicos, seamos policías, seamos políticos, seamos ingenieros, o lo que nos toque, digamos, como aporte hacia el quehacer humano, pues. Es muy interesante todo lo que decís. Yo simplemente quería ubicar, primero que nada, el contexto de lo que va a suceder en el curso de la próxima semana,
con esta convocatoria que tú haces a los venezolanos y a todos aquellos latinos que quieran sumarse, por supuesto. Pero también incorpore que el venezolano está en otra cosa en el sur de la Florida. No sé si compartís esto. Hay una gran generalidad de personas involucradas en la política, ya sea la local, me refiero a la de Estados Unidos, donde se está sobrellevando adelante la campaña antes de las elecciones de renovación del mandato del presidente Trump, y ya muchísimos venezolanos están con la cabeza puesta ahí. Es como que se han apartado de la real problemática que vive Venezuela. ¿Tú lo ves así? Sí, bueno, ese indudablemente que no es una impresión errada, el hecho de que veamos, pues, que ha, digamos, Disminuido el sí, entusiasmo. ha entrado en una etapa, exactamente, una etapa como de un poco de recesión. Hablando de economía, estamos hablando de recesión de ánimo en cuanto al tema de Venezuela, por cuanto que es una lucha, bueno, que el ciudadano infatigablemente ha dado todo lo mejor de sí, ha tratado, digamos, de alinearse con las opciones que se le presentan desde el punto de vista de las élites. Yo creo que las élites le han fallado a Venezuela. Creo que cuando hablo de élites, estoy hablando en general, élites políticas, élites económicas, élites del punto. Tenemos que hacer un acto de contrición, un acto de reflexión crítica y decir dónde hemos perdido nosotros la capacidad de poner en su puesto, como tú lo estás bien diciendo, lo que cada nación, cada pueblo, cada élite de cada nación que han tenido como oportunidades y como han sido favorecidos por muchos beneficios, la responsabilidad de guiar a sus naciones hacia eso, hacia progreso, hacia salidas, hacia soluciones. Hay una verborrea o hay una especie de incontinencia verbal de opinar de todo, pero como dices tú, a veces se pierde la esencia. Nosotros tenemos un pueblo muriendo que no está nada más en el territorio venezolano. Tú dirás, bueno, está muriendo y eso ha cambiado el panorama mundial. Gente en todas partes por una pandemia que se agrega a las otras enfermedades por las que muere la gente. No es que te ponen a escoger, te mueres de una cosa a otra, sino que esta pandemia le agrega a todos los problemas que tiene la gente, cardíacos, renales, de sobrepeso, en fin. Entonces es una pandemia que es realmente muy amenazante. Entonces tú tienes eso como marco y tienes una elección en la primera potencia del mundo que surgió de la Segunda Guerra Mundial, pero que viene siendo acosada por poderes que nosotros sabemos que lamentablemente han venido ganando terreno porque han hecho modificaciones desde el punto de vista estratégico económico, pero que desde el punto de vista de los derechos ciudadanos, desde el punto de vista de la reforma del Estado para que sea democrático, no es así. Y tú lo ves en Rusia, cuando aprueban una modificación en un plebiscito manipulado y canalizado para que precisamente pueda quedarse un dirigente, que en este caso es Vladimir Putin, prácticamente de manera perenne. Lo mismo con Xi Jinping, que también el Partido Comunista aprueba. Entonces tú tienes dirigente, bueno, tiene 20 años, pero quiere seguir hasta el 2020. El otro quiere quedarse hasta el 2036. ¿Y qué significa eso desde el punto de vista que en Estados Unidos nosotros tengamos la vista puesta en lo que pasa acá? Primero, que esta es una nación que definió claramente que aquí hay una reelección posible, una y no más, que hay alternabilidad democrática. Segundo, que esta es una nación que está en América y que para los venezolanos significa el aliado fundamental desde el punto de vista de que hemos sido intervenidos por una fuerza del castrismo, ahora con apoyo, o desde hace tiempo, con apoyo ruso y con intereses rusos. Luego se mete el interés chino en toda América Latina, con una gran inversión de préstamos en el que yo te presto, pero yo construyo, pero yo me doy y me pago y me doy el vuelto, endeudando a los gobiernos que se lo permiten, porque piensan que llegó el momento de hacer un nuevo alineamiento geopolítico y descubren el agua tibia diciendo, bueno, no, con la China sí podemos y vamos a hacer el gran pacto. Y resulta que nos estamos descuidando de eso que es poner el lunes, digamos, vamos a empezar, digamos, con unas primeras declaraciones sobre este aspecto, pero dice, bueno, ¿para qué tú vas a poner unas flores el 24 si la gente se está contaminando de pandemia y la gente no quiere ni salir? Bueno, resulta que las calles están siendo tomadas por mucha gente que tiene un alineamiento con unos valores y con unos sistemas que contradicen la esencia de por qué nosotros queremos la libertad, porque la libertad y la vida son lo mismo para nosotros. Comparto lo que decís, comparto plenamente ese análisis, pero también estamos ante un riesgo.
Lo hizo Putin, lo puede hacer Trump. No estamos muy lejos de que, si bien este país tiene decidido que son 2 periodos de gobierno presidencial, y hasta ahora se ha cumplido a rajatabla dentro de una democracia que se respetó siempre, pero estamos en tiempos de cambio. Esta pandemia nos está cambiando a todos, y Putin con este logro cambió la esencia de Rusia. Y ahora, ¿por qué no pueda suceder en Estados Unidos? Bueno, porque este es un país que hizo precisamente la razón por la cual se enamoró de los fundamentos, las bases Francisco de Miranda, cuando él viene acá y pelea en Pensacola. Estamos hablando de un hombre de 25, 26 años, 1786, que es la revolución libertaria. Él peleó, Francisco de Miranda, un caraqueño, ese que había nacido, como te dije, 33 años antes que el Libertador, y que luego el Libertador también tuvo que darse cuenta de cuál era el alineamiento geopolítico. ¿A qué me refiero con esto? Que esta es una democracia que nació precisamente a finales del siglo XVIII, y esa democracia nació con la idea de Montesquieu, la división de los poderes. Aquí hay un poder judicial que no va a permitir eso. Aquí hay un Senado que, aun cuando en este momento el presidente Trump está respaldado por el Partido Republicano, él respalda en base a unos valores y unos principios. Y el presidente Trump también les ha exigido a ellos que salgan a la batalla a defender esos valores, esos principios. Es decir, lo que no podemos es ponernos a preocupar. Hay que estar pendiente, la democracia se defiende todos los días, pero hay que darle robustez y hay que exigirle a los senadores demócratas y a los republicanos que rechacen la anarquía y rechacen el bandolerismo y rechacen el hecho del atentado contra la propiedad privada. Porque pero Luis, no hay que pedirles nada, ya eso está fijado en la Constitución. Claro, pero... O sea que lo único que hay que hacer es respetarla, pero fíjate que el ejemplo cunde. Tú me acabas de preguntar, Ranuni, me dijiste algo muy cierto. Mira, pero ¿por qué no puede pasar que aquí se erija un tipo que de repente, ok, lo reelige 4 años más, ya tiene 8, entonces en el proceso de esos próximos 4 años el presidente Trump no nos salga con la idea de que él necesita 4 años más, como lo han intentado en algunos países de América Latina, porque esa es la receta cubana, o la franquicia que nos vendió, digamos, Castro allá, que la estaba implementando y la implementó. De hecho, esa es la tiranía que tenemos en Venezuela. Y la respuesta es, porque en este país el ciudadano, we the people, es un ejemplo histórico para nosotros, y es un ejemplo que tomó Miranda, y es un ejemplo que debería estar en nuestras constituciones de una forma en que el Poder Judicial y que el Poder Legislativo, el Parlamento, que es la institución por excelencia de la democracia, permita que se esclarezca siempre que no se trata de que un hombre, porque es especial, un hombre como Fidel Castro, que con su cobardía intelectual no aceptó la invitación de Carlos Andrés Pérez, que nosotros teníamos una reelección después de 2 periodos presidenciales. Carlos Andrés Pérez Gobierno lo invita en 1989, está cayendo el muro de Berlín, le abre las puertas de Caracas, la gente lo recibe para decirle que se abriera. Ingenuidad y tontería, y lamento mucho porque el presidente Pérez era un hombre muy avesado y muy inteligente, pero tal vez se confió. ¿Y qué pasó precisamente después de ese acto de ascenso de su segunda presidencia, Carlos Andrés Pérez? Que se nos presentan en las calles de Venezuela, dicen, y que por el aumento de la gasolina, mentira. Ahí aumentó el pasaje y se apresuraron a aumentar el pasaje en una zona de la periferia de Caracas, pero había todo preparativos para insurgir y para insurreccionar, y eso fue lo que hicieron con el llamado Caracazo. Que por supuesto que había problemas sociales en Venezuela, pero de allí, o como pueden haberlo en Argentina, o como lo pueden haber en Chile, ¿cómo tú te explicas que en Chile, que es tal vez el país con un mejor desempeño a nivel económico? Porque hay desigualdad económica en Chile. Bueno, pero es un país que está ofreciendo y empujando e impulsando su economía y discutiendo, y tiene un parlamento. Se justificaba que quemaran el metro, que quemaran. Eso no se puede justificar, sino se puede explicar. Y se explica lo que estamos diciendo, que la democracia hay que salirla a defender. Entonces te digo, de verdad, que nosotros vamos a colocar a la estatua del Libertador una ofrenda, es para decir, ese pensamiento político, ese cuyo estuvo en Miranda, que fue un precursor también con José de San Martín,
con O'Higgins, bueno, a José San Martín y a Bolívar les dan el doctorado honoris causa de la Universidad de Lima, de Perú, la Universidad de San Marcos. Es decir, es una generación que se forma bajo la discusión que aprendió Miranda, que vivió, que él interpretó en su mundo del siglo XVIII y comienzos del XIX. Y es un hombre que deja Londres, deja a su esposa Sarah Andrews y deja a Francisco y deja a Leandro, sus hijos de 13, 10 años, y va a Caracas, un hombre a los 60 años, a decir, aquí estoy yo porque amo la libertad, no importa en qué lugar. Bien. Estamos con Luis González Castillo, evidentemente un hombre conocedor del pasado venezolano y de la historia moderna, fundador de Venezuela siglo XXI y presidente actual, que nos está invitando a un evento muy importante que reivindica la democracia en Venezuela. Sin duda es muy importante esta invitación. ¿Cuándo entonces va a ser? Ese viernes 24 de julio, el próximo viernes 24 de julio, a los 247 años del fallecimiento físico, más no espiritual, del libertador de libertadores, Simón Bolívar, al lado de José San Martín, al lado de Artigas, al lado de O'Higgins. Es decir, les pido que con su máscara, con su mascarilla, nos acompañen en forma recia, pacífica, en forma democrática, institucionalista. Vamos a hacer una ofrenda floral, vamos a tener allí una pequeña interpretación con un instrumento de cuerdas en forma sonora, pues no necesitamos equipo de sonido, no vamos a llevar nada en las manos, sino una bandera, no traigan ninguna asta, nada, y lo pueden hacer en forma normal, caminando. No hay que pedir permiso para salir a las calles en los Estados Unidos, aquí no hay toque de queda, aquí hay medidas de conciencia ciudadana. Respetando las medidas no hay problema. Todos los ciudadanos se pueden acercar guardando la distancia social, y la idea es caminar por el Boulevard, Biscayne Boulevard, ahí está la estatua de Bolívar, donde está el puerto, en Bayside, y lo hemos hecho todos estos años, y este año más que nunca vale la pena hacerlo con esas precauciones, con esas medidas, porque hay que defender la vida, la libertad, el derecho a la igualdad ante la ley, y como igualdad, como dignidad humana, y por supuesto, esa fraternidad que debe haber en todos los que amamos la libertad. Entonces, gracias de verdad, Ranoni y la televisora de Miami por tenernos y permitirnos continuar nuestra labor en pro de la libertad en este caso Venezuela, pero también de Nicaragua, también de Cuba, y defender la libertad siempre, no importa en qué lugar del mundo. Gracias, Luis, muy amable, muy gentil, y por supuesto aplaudo tu iniciativa y deseo que allí se llene de venezolanos, para reivindicar que quieren seguir viviendo en libertad y que quieren seguir viviendo bajo una constitución y bajo un gobierno elegido democráticamente. Muchísimas gracias, Luis. Gracias, lo lograremos. Hasta pronto. Nosotros hacemos la pausa, venimos enseguida.